Que algunas personas pues leían como de izquierda a derecha. En vez de una escala vamos a leer de derecha a izquierda. Sí. Teníamos, no sé, caía la escala que hace, esta es la escala el donio. Y esta primera patita del donio caía, por ejemplo, en la otra escala. Y aquí caía, por ejemplo, 25, por decir un número, milímetros, hablamos de milímetros. Y el otro caía por aquí en 26. Y algunos leían el 26. Uno lee de aquí para allá. Entonces, mientras estemos en este segmento, el donio empieza aquí, ¿cierto? Viven que en 25. 25, algo. Pero el vive está todavía aquí porque nosotros leemos nuestras escalas, las leemos de izquierda a derecha. Esa es la manera como nosotros leemos el avance en las escalas. Pasó que en algunos casos otras personas, cuando esta patica estaba más cerca, estaba parada aquí, como si hubiera pasado esto. Estaba parada aquí, entonces leían 26 y después leían como el decimal del milímetro. Entonces estaban diciendo que estaban parados de este lado, ¿no? Es un comentario. Lo otro es, dentro del mismo ejercicio de la escala Gardner, es ¿cuál es el error aceptable? Listo. Todos sabemos que uno es diferente al otro en esta herramienta y una persona puede ver diferente, puede hacer la lectura distinta. Pero aún así el error aceptable tiene que estar dentro de la precisión del instrumento. Como sea, no nos podríamos salir de 0.1 milímetros. O sea, no podíamos, si el valor tenía que dar 19,3 teórico, podía darnos 19,4 o 19,2. Ahí, máximo, podemos. Pero no podía darnos 19,7, o sea, no, simplemente la escala no nos permite, era ya un error no instrumental, sino un error de operario, por decirlo así. Entonces, no había mucho espacio tampoco. Si por ejemplo el valor esperado era 48,0 milímetros, podíamos escribir 48,1 y 47,9, pasaba, pero si nos salíamos un rato, evidentemente ya no era válida la lectura. Bueno, lo logro porque pues tal vez se prestaba ambigüedad como aprendí. Por eso lo menciono en sobre el quiz, que era convertir entre unidades. Yo creo que no había demasiadas dudas. Porque al fin y al cabo ya les di hasta las tablas de conversión. En un momento del quiz les di las tablas de conversión. Entonces era simplemente aplicarlas y hacer un poquito de lectura, que es lo que les estaba pidiendo ahora. Inclusive un ejercicio que era, ni siquiera eran tablas de conversión, sino cancelar las unidades, que era una regla de 3 ya lista. ¿Cómo les fue en general? Bien. Falta la nota apreciativa un poquito. ¿La nota es apreciativa? No puede ser menos de 4 o 5. Sobre 20. Y en el ejercicio ya conocían de los ángulos, el de convertir de rumbo a su punto y así está a rumbo. Todos tienen su ¿Cuál es el ¿Cuál
ese Ah, no, eso no lo tenemos. Ah, pero eso sí. Lo veo. Le quedaría la siguiente. No, pero si no. Parece ser. Ahí pues algunos patinaron un poquito más, curiosamente, porque en algún lado hacían una resta imposible o como 60 menos 35 daba 29. Y lo verdad es que como se copiaba mucho, entonces se propagó el error. Sí, esa resta en el ejercicio 9, a todo el mundo 60 menos 35 daba 29. Y tenía que dar 25. Ah, sí, todo el modelo de No lo tenemos. Tal vez ustedes lo presentaron después. ¿Cuál Y en el 8, es? ¿Y qué era? 29. no, era 25. Pero yo me equivoqué. Y era 25. Ah, me dijo 9. Y en el 8 era 22. Y estaban en grupo. De pronto uno de sus compañeros del grupo no lo tiene por ahí. ¿Alguien tiene algo? No, Ya. sí, señor, es 9. De 25. Bueno, yo lo reviso. De pronto están los cooperativos. Empieza por tu nombre. Tengo Claudia Pinto, Leonardo Ruiz. No, y Ya no para atrás. Sí, ellos de aquí, de atrás. Que nadie se subió. Yo soy de las zonas ahí, un montón de las cosas. ¿Algún compañero que sobre un examen? creo que hay cooperación. Yo reviso a ver cuál está. Son los que se les quedan. Sin embargo, por eso el de los años, ¿sí lo hizo? That's very. Ah, claro, Entonces, ¿cómo va con el trabajo? ¿Qué creen que está dando trabajo? Perdón, le voy a pedir esta hojita de este ejercicio. Me acaba de preguntar aquí hace un instante que cómo hacemos para ubicarnos Sí, me cuando no tenemos GPS. Me gustaría ser como práctico realmente en un lote o en una realmente medir los ángulos. Y si uno no tiene sino un flexómetro o una cuerda donde yo le decía un metro por este lado, un metro por este lado, el ángulo tanto, entonces tiene que hacer el dibujo y lógicamente hay que realmente la precisión de todo. Primero que todo, vamos a aclarar la pregunta. ¿Quién quiere saber dónde está ubicado el lote o la forma del lote? ¿Quién quiere saber? En este caso, la primera pregunta que hice a algunos que dice, estamos acá, queremos saber cuál es la ubicación de nosotros estando acá. ¿Cierto? Queremos saber entonces por coordenadas, por qué me digo que dónde estamos. Y la pregunta de hoy es que tenemos un lote irregular donde ojalá haya ángulos que pasen de 90 grados. Ojalá, para mirar en los ángulos internos cómo se haría ese diseño y uno hacer el dibujo, pues lógicamente pasándolo ya a una escala. No tenemos GPS, no tenemos ¿cómo es? El dron, pero sí queremos hacer un dibujo muy exacto de realmente lo que es el lote que vamos a evaluar. Bueno, Entonces me gustaría, tengo esa duda porque no tengo ni la menor duda. sí. Vamos primero por la primera parte. Pero eso es como que se nos mostró en la presentación anterior.
que cómo se hace la ubicación. No considera esta, no, pero así está la presentación de interés. Ah, no lo he entregado. No, sí les digo. Una cosa, solo por si acaso hay bastante. Voy a pasar a ¿sí lo vi? ¿No lo vi? Aquí trato de responder a su pregunta que se llama posicionamiento usando triangulación. ¿Sí? El procedimiento es este. Ahora voy a entrar en detalle del procedimiento. Es este. Eso no lo vamos a pensar de dos. Por si acaso, por si no estaba. Determinar posición aproximada. No, este es otro ejercicio. No, este es encontrar la intersección. No, era es otro. Es otro, era convertir un montón de ángulos a otros ángulos. ¿Seguro que no lo entonces todavía se lo tomo porque se lo debo tener en otra parte. Porque si no lo iba a capturar directamente de las manos. Bueno, esto lo hablamos, pero nunca sobra lo que voy a hacer una advertencia. Este método es impreciso. ¿Por qué es impreciso? Porque la brújula, cualquier brújula que ustedes que le puedan echar mano, toda brújula tiene una precisión instrumental. ¿Cuál es la precisión instrumental de la brújula? Un grado. ¿Sí? Y si ese grado usted lo proyecta a 10 metros, está bien, a 10 metros, ese grado representa 8 centímetros de imprecisión. ¿Cierto? Pero a medida que usted lleva a 100 metros, ya nos empieza a dar cerca del metro de incertidumbre sobre dónde quedó la línea. ¿Sí? A 100 metros estamos hablando de. No, a 100 metros estamos hablando de un bloque de 0.8. Me equivoco. A 1 kilómetro, 8 metros. Más o menos. ¿Sí? En este eje. Y en este eje también nos da una determinada incertidumbre, pero es mucho menor. ¿Sí? O sea que ese grado, que en realidad son dos, porque es más o menos un grado. La incertidumbre instrumental, la precisión es un grado, pero cuando ustedes deciden grado, digamos 37 grados, ¿sí? Es un grado para la derecha y un grado para la izquierda, que yo no sé dónde está la medida. En esa zona está, o sea que es más o menos uno, ¿ok? Son dos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes se van a ubicar, ustedes tienen su mapa. Es un mapa 1 a 25.000, eso ya tiene algún sentido. En su cabeza ya 1 a 25.000 es una área. ¿Sí? 1 centímetro en el mapa, 25 metros en terreno. O sea que con el lápiz ustedes tienen la precisión de 2 milímetros, de 2 metros. Con el lápiz ustedes pueden ubicarse con una incertidumbre de 2 metros y medio. ¿Sí? En esa escala, ustedes apuntan a una montaña y a otra montaña, como si ustedes estuvieran parados en estas dos montañas. Trazan una visual desde aquí hacia esa montaña y desde aquí hacia otra montaña, como si estuvieran ustedes parados apuntando hacia este sitio. Donde se cruzan las dos líneas, ese cruce de dos líneas es donde están ustedes. ¿Qué necesitan saber? ¿Dónde están esas dos montañas? ¿Sí? Pongan ustedes el mapa topográfico y ubican las dos montañas. Ya saben leer curvas de nivel, ya lo hablamos el otro día, y ustedes ven que las curvas de nivel concéntricas implican que ese es el pico al que ustedes apuntaron y hay otro pico allá, 2 picos. El problema es que la ubicación de esos 2 picos también tiene incertidumbre porque sobre el mapa ustedes no saben dónde está ese pico, porque la curva a nivel es lugar.
Tenemos las curvas de nivel. Una montaña perfecta. Y ustedes apuntaron al pico. Desde aquí, donde ustedes no saben dónde están, pero más o menos por aquí están. Y aquí hay otro pico de otra montaña. Y para rematar eso, un poquito más atrás, ustedes echan una visual para allá. Y en. Una línea recta. Una visual. Y ese pico, en ese mapa que ustedes tienen de escala 1.25.000, no está definido, está definida la curva de nivel. A veces en el mapa les dan una crucecita, como marcando el punto más alto de esa montaña, pero no siempre. Digamos que en este caso sí había una crucecita que marca, entonces ustedes están apuntando a este sitio. Incertidumbre, 25 metros, digo, 2.5 metros. Aquí la incertidumbre está visual, es 2.5 metros por ubicación. Aquí no nos dieron el pico. Y nosotros apuntamos el terreno y lo vimos, ahí está. Pero en el mapa no está dibujado. Entonces ustedes pueden estar mirando aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Entonces su incertidumbre ya no es 2.5 metros, va a ser 30 metros. ¿Sí? Y su visual. Además de eso, tienen el ángulo aquí, que es este mismo ángulo. Tienen este ángulo, que es este ángulo. ¿Sí? Hacen la solución de triangulación que hicimos en un ejercicio anterior, que es la intersección de dos líneas, ¿se acuerdan? Encontrar la intersección de dos líneas que se pasa gráficamente o se puede hacer numéricamente, lo hicimos de las dos formas. Y encontramos nuestra ubicación. Entonces, nuestra ubicación, si estamos, no sabemos la distancia, pero aproximadamente, yo les digo que estamos a unos 6 kilómetros de este pico, porque es una cosa que se vea, para que nos sirva la ubicación tiene que ser un objeto grande que está lejos. Tiene que tener visión. Hay que verlo y tiene que ser grande y está lejos, seguramente, para que sea una referencia regional. Y esto, por ejemplo, está a 5 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Sin que sea precisa la distancia, en 5 kilómetros, un error de una incertidumbre de 1 grado son 20 metros. 20 metros que no sabemos dónde estamos. Y de aquí, 22 metros de imprecisión. O sea que nosotros, además de eso, aquí tenemos una zona, voy a dibujarla así, en donde puede estar la visual, que no sabemos dónde está. Entonces, está la zona de incertidumbre angular, más la incertidumbre de posición de este. ¿Sí? Y este tiene una incertidumbre mucho más pequeña porque le pegamos el pico. Entonces, además de eso, agrega un poquito de incertidumbre. Entonces, nuestro posicionamiento con triangulación nos va a dar un número más o menos 50 metros. O más o menos 30 metros. O más o menos 20 metros. En esa escala estamos hablando de incertidumbre. El método es sencillo. Pues yo se los demostré. Y ahí tengo las ecuaciones. Vamos allá a eso. En todo caso, sí es lo que les estoy diciendo, ¿no? Tenemos dos puntos ubicados. Ahí pusieron un triangulito, una cruz, que es lo mismo que el alto. ¿Sí? Y aquí eligieron una casa, me parece que es, para ubicarse. Pero al fin y al cabo la casa, pues, la casa mide unos metros. Pueden ser 10 metros, 6 por 12. Entonces, este ejercicio, si recuerdan ustedes. ¿Qué necesitamos saber? La coordenada de los puntos de referencia. ¿Cierto? Y la visual, o sea, el ángulo. Conociendo esas dos cosas, la coordenada del punto de referencia de cada uno de los puntos y el ángulo, podemos calcular la pendiente. ¿Sí recuerdas eso del ejercicio? Al calcular la pendiente, que se hace por ese procedimiento, al final no necesitamos hacer todo ese procedimiento, sino solamente esa ecuación. Calculamos y encontramos la intersección entre las dos líneas y encontramos esa coordenada que seríamos nosotros. Nos ubicamos a nosotros mismos. Eso es. Ahí está el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted coge y mide el ángulo hacia el sitio de interés, que es lo mismo que medir el ángulo de allá para acá. Y
Eso está claro, ¿cierto? Es un procedimiento transparente, simplemente ubicarlos. Pero para poder ubicar esos dos puntos de interés, usted necesita un mapa. Y en ese mapa decir, este tiene esta coordenada y este tiene esta otra coordenada. Anotar las coordenadas de cada uno de estos sitios. Eso ya lo hicimos en el tema de lectura de mapas. ¿Cómo leer una coordenada en un mapa, cierto? Sí recuerdan también eso, ¿no? ¿Cómo leer la coordenada en un mapa? Las escalas, digamos. ¿En qué X y Y quedaba sobre el mapa? Que fuera el ejercicio de ubicar unos puntos en el mapa. Sí. Entonces, con eso ustedes pueden ubicar esos puntos en el mapa con la precisión que le permite el mapa, porque el mapa está, digamos, en unos 25.000 o peor, en unos 50, unos 100.000. Listo, calculan la intersección. El cálculo de intersección se pasa gráficamente, que lo hicimos. Trazaban una línea por aquí, trazaban otra línea por acá, les daba un punto y pues escribían la coordenada que les daba en ese punto, con la imprecisión que implica leerlo sobre el mapa. O lo hacen un poquito mejor y lo hacen numéricamente, y entonces ya el problema de que cómo es que medir el ángulo y todo eso disminuye, pero no hay que olvidar que en todo caso medir un ángulo siempre implica una información incompleta o imprecisa, o sea que siempre vamos a tener incertidumbre. Ese es el procedimiento. Yo sé que tal vez no parece muy claro, pero ya lo hicimos. Usted ya sabe hacerlo. Sí, lo que me gustaría. Sí. Me gustaría realmente aplicar eso en el terreno. Yo no sé sacar y mirar unos tantos números, una cosa de ese tipo, porque eso se trata. ¿Cómo se va a encontrar eso en el terreno? No hay una cosa sobre el libro. Pues mire, pues sí, usar las visuales se puede. Yo lo he hecho. ¿Sí? Y lo único malo es que su incertidumbre cuando usted haga ese ejercicio es alta. ¿Cuánto es la incertidumbre? De 25 a 50 metros. Usando visuales, el método que les digo de las visuales, es muy bueno si no hay GPS. Es cierto. Pero es que ya no hay GPS. Ya hoy por hoy tenemos GPS. Y salvo que algo catastrófico ocurriera y ya no hubiera GPS, ¿cierto? Pues inclusive si algo catastrófico ocurre y ya no hay GPS, yo creo que ya no nos va a preocupar lanzar tampoco visuales. Va a ser un escenario que no nos va a preocupar eso. Pero usted puede hacerlo, pero si tiene GPS, hágalo con GPS. ¿Cuál es el error de GPS? Inclusive del celular. Por más que le vaya 2,5 metros. Por más que le vaya. O sea, el error de un GPS del celular, si usted lo pone en un día soleadito, le da 2,5 metros de error. Si es un día nublado, listo, le da 5 porque estuvo de malas. ¿Sí? Pues es mejor que se lo haga. Que lo vamos a hacer, sí vamos a hacer el ejercicio en campo de ubicarnos con visuales. Sí lo vamos a hacer. Sí, sobre un mapa. No aquí no tiene propósito hacerlo. Aquí les muestro una teoría. Pero allá en campo, en una semana, nos vamos a ubicar lanzando visuales. Pero el procedimiento ya lo saben. ¿Sí? Y no necesitan saber ese procedimiento ni siquiera en matemática. Con un mapa, una brújula y un transportador lo hacemos. ¿Sí? Hacemos esa ubicación. Pero tengan en mente. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer la lista de cosas que tienen que llevar a cabo. ¿Dónde va a ser? Por lo menos que lo llevo la brújula, porque no la puedo hacer nada. Me pasó con una. Lo voy a volver a decir. Es importante. Si ustedes tienen una coordenada, quieren saber otra coordenada, tienen una coordenada y sabemos dónde estamos parados, tenemos una coordenada, tenemos un ángulo con más o menos un grado de error instrumental, ¿cierto? Y además de eso, conocemos la distancia, medida, digamos que sobre el terreno, que también tiene una incertidumbre instrumental, porque el metro o el decámetro también tiene más o menos tanto. ¿Sí? Hay una región donde puede estar esa nueva ubicación. Con el método de ángulo, distancia y coordenada.
Con el método estándar de triangulación, es, conozco dos puntos de referencia y conozco sus ubicaciones y solamente conozco los dos ángulos. ¿Sí? Entonces la incertidumbre proviene de la información angular y la distancia a esos puntos. Son dos visores para un punto. 3 visores a un punto son mejores. ¿Se acuerdan de lo que había dicho? Tener 3 visores es mejor. Menos de 6. Y mejor menos de 6, que sea impar, ¿sí? Y menos de 6. Puede ser 6 también, pero mejor menos de 6. ¿Sí? Y 3 distancias a un punto. 3 distancias a un punto sin conocer el ángulo se llama trilateración, como les dije el otro día. El método de trilateración es el método del GPS. Es que el GPS hace eso. El GPS está haciendo triangulaciones, ¿sí? Pero el GPS hace triangulación contra satélites. O sea que es lo mismo que nosotros podríamos hacer con los ojos, con nuestra brújula y con nuestro mapa, pero lo hacemos con un aparato. En todos los casos siempre hay imprecisiones o incertidumbres. Ya podemos saltarnos esto. Aquí está el taller de triangulación que hicimos ese día. Si se acuerdan, ahí estábamos mirando dónde iba a quedar el punto resultante. Así es. Y después yo les nombré que entre más puntos ponemos cuando hacemos medidas angulares, entre más puntos agregamos a nuestra medida, más incertidumbre tenemos, porque la incertidumbre se acumula. Y después hablamos del tema poligonal cerrado, que es el ejercicio que vamos a empezar ahorita. Yo les dije, primero que todo hay que mirar dentro de la poligonal cerrada si hay un error. Sabemos que sí hay error. ¿Y cuál es el error máximo aceptable? Y aquí está el procedimiento de trabajo. Yo les propongo que trabajen en eso ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El de la poligonal cerrada. ¿Qué es lo que les pedí? Primero que todo, calcular esos errores. ¿Se acuerdan? Ahí dice que hay que calcular los errores. Calcular el despacho y el latitud para cada posición y después repartir el error entre los despachos y las latitudes. Después de haber calculado eso, calcular las coordenadas corregidas para cada punto. Y después, finalmente, calcular el área de ese polígono que se les dio. Eso se lo puse como una adicional. Aquí están todos. Yo ahorita, cuando estamos en el proceso del ejercicio, yo veo que no quieren hacerlo. Entonces, ahorita volvemos a estas diapositivas. Entonces, a medida que vayan haciendo, las vamos poniendo y las van usándolas para el ejercicio. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar entonces la clase del primero. Entonces, está el ejercicio de desarrollo de práctica poligonal cerrada, que es lo que tienen que hacer ahorita. Es hacer el ejercicio. Y después de haber terminado el ejercicio de poligonal cerrada, que es repartir el error entre todos los puntos y después calcular adicionalmente el área. Y ustedes saben cómo hacer eso, ¿no? Con el método de las coordenadas, que fue uno de los primeros ejercicios que hicimos. Ese es un tema que simplemente lo aplazamos para la otra mitad de la clase. Entonces, vamos a hablar sobre la salida de campo. ¿Está bien? Salida de campo. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Huasca. Vía, hay muchas formas de llegar. No puede llegar por Tocancipá, puede llegar por La Calera, pero no vamos a ir por ninguna de esas dos opciones. Vamos a ir por la autopista hasta Briseño, Socó, y Socó, como devolvernos a La Calera, y ya por la ruta hacia Guataví. Porque esa ruta es que es la más rápida. ¿Cuánto varía?
Pues, Con trancón y todo, más o menos 1 hora y media. sí. Con trancón. Y usa autopista de 100% saliendo. Vemos la O si nos toca salir súper temprano. Porque la autopista, todos los peladitos van a jugar fútbol por esas. Y los No, yo todos los sábados Ahí ahí. son 30 kilómetros con 8. ¿Cuándo me llamo yo? Lo echamos Ahora, en este momento. A mí me Vamos a decir. 10 y cuarto. 1 hora y 3 minutos. Por eso les digo, 1 hora y media con trancón. Es 1 hora y media con trancón. Yo hago todo el tiempo eso porque a mi hija yo la llevo a la natación allá al club ese Cafán. Y ella salía otra vez pasando por el trancón. Bogotá, salimos ya a la autopista norte, llegamos a Briseño, llegamos a Sopó. En Sopó no entramos a Sopó, Paramos en Alpina. no paramos en Alpina. No. Y nos vamos por la paralela esa al pueblo, para no entrar al pueblo, y nos vamos devolviendo vía la carrera hasta una rotonda, pasando por Tubi y todos esos conjuntos, llegamos hasta una rotonda que desvía a Huasca, o sea, la vía de Guataví. Subimos aquí la montaña, ese pedacito es la única parte montañosa de la vía, y después todo esto es de bajada. ¿Es desde que el otro peaje? El nuevo peaje está por acá, pero solamente cuenta de regreso. Todavía no lo han abierto. Por las últimas veces que he ido, estos días que he ido, todavía no están O cobrando. sea que ahí se lo montamos el de ¿Es Chile. calientico? ¿Cómo? ¿Vos es calientico? Sí, claro. Es 2.800 metros de altura. Fresco. Es más caliente que acá. Ah, no, al revés. Oh, fresco. Es más frío que No, yo quiero decir no más caliente. Distancia entre 48 y 50 kilómetros sobre vía, medido por esta ruta. Esa ruta es mejor que la de la calera, ¿verdad? En realidad sí es mejor. Tiene menos curva. Lo que pasa es que es mucho más recta, es mucho más plana. Sí. Peaje es la misma vaina. Sí, pero es mucho más plana. Entonces, hablando de combustible, van a gastar menos combustible. Y en cierto modo es más rápido. Sí. Entonces, vamos a hacer esa ruta. Vamos a hacer esa ruta. Idealmente debemos irnos todos por la misma ruta. Al final todos tienen libertad de irse por donde quieran, pero Es la mejor. yo sugiero esa ruta para que no nos ¿Dónde perdamos. te encuentras aquí? ¿Dónde se llama? No, y cuando No, nos encontramos. Entonces, vamos a hablar de la región. Ok. Acceso por vía pavimentada. Hasta aquí. Hay 1 kilómetro de vía sin pavimentar, pero es bueno. Entonces, pues, si van a ir en automóvil, podrían. No recomiendo el automóvil de todos modos. Pero si van a ir en automóvil, van en automóvil y llegan. No hay problema. Simplemente que hay un pedacito destapado, pero no es así. No, o sea, no es que tenga así huecos ni nada. Es una sin pavimentar, pero es bueno. La idea es que metamos el carro en la finca directamente. Entonces, por eso les digo que mejor un vehículo. Una camioneta. ¿Quién no tiene vehículo? ¿Y qué? No tiene vehículo. Y son dos. No, pero ya mi cupos. ¿Los llevan o no los llevan? O sea, toda la pregunta, ¿quién no tiene transporte? Todos tenemos. No, todos siempre tenemos. Siempre nos llevan o volvemos. Porque yo tengo cupo para 2 personas. Es para 3. Yo también. ¿Y por qué digo para 2? Porque es que mi hija va. Ah, para 2. Entonces, Tengo para 3. Quítele uno, ya. ¿todos son automóvil o todos tienen vehículo? Nosotros tenemos Camioneta. Aquí todos tienen camiseta. O sea, ¿todos van a ir en camioneta o alguien quiere ir en su automóvil? Pero arriba. Nosotros actuamos. No, pero es buena. No se No necesitan,
no necesitan camioneta. Se puede ir en el automóvil. Les recomiendo la camioneta para que sea confortable nomás. Sí. En bici. Si quieren, sí, también. En bicicleta. Y se demora lo mismo. Lo único es que se va a cansar aquí. De aquí a acá se cansa. De aquí a acá. ¿Se cansa? Para que no te bicicleta, sí. ¿Cómo? Pero Claro. Y es una bajada larga. Se cansa de pedacito, pero de para allá, porque para acá me cansa todo ese otro viaje. No, porque como esta subida suave, no se cansa. ¿Quién no se cansa del pedacito? ¿Quién no se cansa? Bueno, yo me cansé de pensar. Pues acceso por vía muy aventada desde Bogotá, destapada solamente este tramo de aquí, 1 kilómetro. La ruta Bogotá, Briceños o Huasca, recomiendo esa. Es como poliar una orden simplemente. O sea, si vamos a llegar tarde, llegamos todos tarde. Ok. ¿Sí? Pero todos juntos, o lo más juntos posible. ¿Cuál es el clima del sector de Huasca? Es una zona entre dos montañas, una zona intramontana. ¿Sí? Seca, la mayor parte del año, la mayor parte de los años. Pero ocasionalmente hay lluvias. Estamos en época de lluvia. No, aquí llueve allá no. Ah, ok. Sí. Es mucho más seco allá, pero ocasionalmente hay lluvias. Entonces, es clima seco, hay lluvias esporádicas durante el año, ¿sí? Pero entonces es apto para trabajo en campo, o sea que no van a tener ustedes todo el día contados. Inclusive aunque haya lluvia ese día, que es algo raro, pero les toque lluvia o una llovizna, pues paran 10 minutos y ya, o 15 minutos y vuelve y vuelve, no pasa nada. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el tiempo para trabajar es completo el día. Eso es importante cuando uno va al campo, uno tiene que saber cómo va a ser el ambiente para saber cuánto tiempo tiene uno disponible para hacer sus tareas. Clima seco, apto para trabajo, temporada, y esa condición que les digo es para temporadas más húmedas. En este momento estamos con las temporadas húmedas de Huasca, o sea que a veces hay lluvias, ¿sí? Pero son suaves. Nivel de seguridad es alto. El nivel de seguridad. Fusagasugá tiene un nivel de seguridad medio, porque está bajo, por ejemplo, porque eso está bajo la zona de influencia del Sumapaz. Y en el Sumapaz hay movimiento. Todavía. Yo sé que tenemos comandos, pero todavía hay movimiento. En Huasca realmente los niveles de seguridad son altos. Les digo eso porque uno tiene que saber a dónde va. Sí, claro. No hay presencia de grupos armados al margen de la ley. ¿Sí? Y no hay actividad significativa de delincuencia común. Pero hoy tenemos el fenómeno en Colombia del influjo de inmigración venezolana, que es un factor que aumenta las situaciones de inseguridad. Esto lo digo porque por eso es que recomiendo que traten de irse todos lo más pronto posibles en menos camionetas. ¿Sí? Porque si son 50 camionetas, llama mucho la atención. Entonces, si se pueden empacar todos en menos vehículos, es menos llamativo. Y uno siempre tiene que tener esa política de movimiento en el campo. Entre menos vehículos, mejor. Si pueden ser 5 vehículos en vez de 10, obviamente es mejor. Por eso les decía que hay que organizar el grupo. En mi vehículo caben 2 personas. El mío también dos. Sí. O sea, en realidad caben 3, pero no, ¿para qué necesitamos irnos apretados? No, caben 2. Si quieres. Llega a la casa y directo quiero preguntar. Bueno, por eso les digo que es importante eso. Y no hay problemas de orden público, es tranquilo. Yo he dejado la casa con la puerta abierta porque se me olvida y me voy. Ah, si usted vive allá, vamos para allá, para su casa. Pues en el lote yo tengo una casa y a mí se me olvida, a veces, una vez se me olvidó la puerta abierta y llegué a los 3 días y se quedaron más. Y me habían cerrado la puerta. No, pero yo había escuchado que antes había problemas de gente armada y grupos así. Pues, históricamente en Huasca hubo originariamente un grupo guerrillero, o sea, se originó un
O sea, por eso es que no paramos. O sea, más problemas de delincuencia común. O sea, no hay grupos al margen de la ley. Grupos. La salida de la Otro aspecto es que tenemos acceso al predio directamente desde vía pública, lo que quiere decir que no hay, para el acceso nuestro, no hay ni servidumbres, ni pedimos permiso, ni nada de eso. Entonces el acceso implica menos interacción con los vecinos, ¿sí? Más privacidad, desde el punto de vista que nosotros venimos a hacer nuestros asuntos, no estamos pidiendo permiso, no tenemos que presentarnos, ¿sí? Tengo a mi vecino ahí que me conoce y ya está, ¿sí? Eso es todo. Y el vecino pues está en su cuento. Las agregaciones están listas. Y la hora de salida. Huáscar, este es el caso urbano. Esta es la vía que entra a Huáscar, la vía principal que entra a Huáscar. Aquí hay una bomba de terpel. Esta bomba de terpel es un hito importante que tenemos que llegar, porque si no se va para el pueblo y se puede perder el pueblo. Y el pueblo es pequeño, pero no se pierde en cualquier parte. Entonces, llegando a la bomba de terpel hay un desvío. Entonces, si ustedes llegan a esa bomba de terpel llegando a Huáscar y los ganaron, se me ganaron a mí, ahí me están. Sí, en la bomba de terpel, ahí hay sitios de parquearse, ahí hay una especie de tiendas, ahí se pueden, o sea, si van a esperar, ahí pueden esperar. Porque nosotros de la bomba de terpel, en vez de seguir para el pueblo, desviamos por una especie de circunvalar que tiene el pueblo. Llegamos aquí. Y aquí en este punto que todavía es pavimentada, aquí uno ya sale, hay dos vías sin pavimentar, la primera no y la segunda sí. Vamos por esta, sin pavimentar hasta aquí. Este es el predio. El predio no es rectangular, pero tampoco es un espagueti, o sea, tiene una forma estándar, normal. Hay predios mucho más irregulares, más difíciles de medir. Este es un predio relativamente fácil de medir. Pero no es rectangular, o sea, hay que medirlo. No hay ángulos rectos, no hay 90 grados en ninguna parte. Entonces hay que hacer mediciones de ángulos para poder determinar la forma del predio. ¿Sí? Tiene ciertas dificultades de trabajo, pero no es un predio imposible. O sea, no es un predio así parado, no, es un predio bastante plano. Tiene un y otro accidente geográfico que es lo que nos hace también interesante. Sí. Actividades a realizar. Entonces, por la ruta, vamos a hacer observación de puntos de referencia, las más importantes que son altos. Puntos importantes que se puedan ver desde lejos. Entonces, uno de los puntos importantes que uno puede ver desde lejos, ¿sí? Que es un landmark, es un punto que se llama el Alto del Pionono. Perfecto. Y eso se ve desde ese punto, se ve desde lejos. Entonces hay que identificarlo. ¿Qué es Pionono? Es un punto de avistamiento y un punto desde donde la gente hace parapente. Nosotros no vamos a subir hasta allá porque es por otra vía, pero se ve desde ahí. Entonces, si uno va recorriendo la carretera y lo ve, uno ya sabe dónde está ese punto de referencia. Ese va a ser un punto de referencia de nosotros. ¿Sí? El otro punto de referencia importante, ¿para qué pasar el ejercicio de triangulación? Es la iglesia de Huáscar, que también se ve desde el norte. Y es linda. Y es muy visible, es un edificio grande, es un edificio que se ve. ¿Vamos a entrar? No. ¿Qué dijo? Ni a la iglesia. Y Pionono, nada. Vamos a echar Entonces, en la ruta hay que hacer esa tarea, ubicarse. ¿Sí? El predio al que nosotros dirigimos, cuando estemos
en la vía final que ya dirige a Huasca, o sea, ya giramos hacia Huasca, antes de esa bomba que yo les digo, se ve desde la vía. Está además de eso en un sitio alto plano. No, predio interés. Entonces nosotros estamos viendo hacia Huasca, hacia su izquierda, lo van a poder ver, puede que no lo vean. ¿Qué cosas hay que saber que hay de camino al predio? Hay una fábrica de lácteos que se llama Pico, que tiene una cúpula, ¿sí? Y a 2 predios está. Entonces ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el trabajo de uno, cuando uno va a visitar un predio, es llegar a él. Eso es parte del trabajo, saber dónde está, identificarlo. Porque es que uno le puede pasar a uno que uno va a un sitio y llega a donde no es. Ya está, hace el trabajo. Como no había nadie, uno no pregunta, uno llega ahí, trabaja, lo mide, se parecía al predio, el área no dio tan distinta. Se acabó la clase, mamá. Se acabó la clase. Ahora sí lo vas a hacer. Ahora, Esta inversión sí la está. Entonces, parte de la tarea es saber para dónde vamos. Por eso les estoy contando qué hay allá. Primero que todo, Pionono. Eso se ve. La iglesia de Huasca, eso se ve. La bomba de Terpén. Eso es otro sitio que hay que. O sea, uno tiene que tener en mente más o menos el sitio para dónde va. Y los lácteos. Y lácteos de tipo que se ve, es un edificio grande. A 2 lotes. ¿El qué? A 2 lotes avanzando en la misma dirección está el predio de interés. Uno inclusive antes de llegar al predio tiene que saber a qué se enfrenta. Entonces la parte de eso es observar. Obviamente no tiene que decir este es el predio. Después de decir sí, como que era ese. Esto no es 100% seguro, pero como que era ahí. Es como una especie de carrera de observación. 5. Esa es parte del trabajo. ¿No necesitan? No. Sí, Es 4X. Es 4X, ¿cierto? ¿Cuánto le da? 12 por 30. 100 metros sobre 1000. Sí. ¿Pero es cierto? Pero tengo mejores características. Los más grandes son mejores. Sí, eso parece decirlo para ver niños. Pues ese se ve, pero no. Fue el La vecina. Entonces, ¿qué les dije? Observación. Vamos a ubicar punto de referencia de predio con método de triangulación. Cuando ya lleguemos al predio, dentro del predio, como hay una edificación, vamos a tratar de seleccionar uno de los puntos, ya sea de cerca o de edificación, como nuestra referencia, y pues vamos a lanzar unas visuales a esos sitios de referencia regional para ubicarlos. Ustedes pueden decidir si quieren usar como referencia coordenadas tomadas de Google para esos 2 sitios que les mencioné, que sería Pionono y la iglesia. Los lácteos Pico. No, los lácteos Pico están muy cerca. Está demasiado cerca como para que usen los que. No era como aprender sin Google, como ¿Qué cosa? sin tomar referencia de Pionono, sino No, es que lo que les digo es eso. Ustedes van a tener un mapa. Y en el mapa hay unas curvas de nivel que tienen que hacer la lectura. Y pueden hacer la lectura de las coordenadas en el mapa. Pero también pueden hacer su tarea antes de. Es que ustedes cuando vayan al campo, allá de pronto no tengan internet. Pero ustedes antes de ir al campo van a estar en su casa. Siempre el ejercicio de avalúo siempre tiene una parte pre. Siempre hay una parte pre. Entonces ustedes pueden coger en su oficina, antes de salir, un día antes, simplemente mirar las regiones de Google, mirar sitios de interés, conocer el sitio antes de ir. Para eso usa uno el mapa de referencia, que puede no ser un mapa impreso, sino Google. Por eso les digo, si ustedes quieren aprender sin Google, pero es que ya está, es un sistema de tecnología que no debemos desaprovechar, ¿no? O podría usar usted su GIS, usted puede tener no Google, sino usted su GIS y tomar sus datos. Esa es una alternativa también. Que ustedes posiblemente ya tengan instalado en cuanto un GIS y entonces podrían cargar, como yo les enseñé, un OpenStreetMaps
desde un sitio web, ¿se acuerdan? Les enseñé también cómo hacer eso, la carga de OpenStreetMaps, y entonces ubicarse en el Quantum GIS. Y en vez de usar el sistema de coordenadas de Google, que es latitud, longitud, en Quantum GIS cambiar el sistema de referencia y poner magnas y van a tener coordenadas de metros. Esa sería una excelente tarea para ustedes, porque ustedes ya tendrían los puntos de referencia en qué? En magnas circas. Les recomiendo eso como una tarea previa para eso. Ubicar más de un sitio. Yo les di dos buenas referencias, pero ustedes no están en camisa fuerza. Ustedes pueden elegir más sitios de interés que se vean en la región. La región es un valle. El predio está en el centro, en un alto en el centro del valle. O sea que tiene un sitio ideal para mirar en todas direcciones. Guatavita, el pueblo nuevo, se ve desde ahí también. Entonces, pero está lejos. Y como les digo, la triangulación implica que entre más lejos, mayor imprecisión. Pero Guatavita, el pueblo nuevo, se ve ese edificio gigante de Guatavita, se ve desde ahí. El embalse del Comine también se ve. Entonces, tarea previa que pueden hacer si quieren, o si no, pues se defienden con lo que hay. ¿Sí? Pero eso no es simplemente para ese ejercicio, es que precisamente cada vez que ustedes vayan a hacer una visita a algún lugar, ese es un procedimiento estándar que uno debería repetir siempre. Voy a ir allá, voy a mirar qué hay. ¿Sí? Entro a Google, miro qué cosas interesantes hay, para qué sitios de referencia hay. ¿Cómo es la ruta? Conocer la ruta. Más difícil de perderse si no conoce la ruta. Saber a dónde se dirige uno antes de llegar al predio. Entonces ya sabemos los hitos, ya les dije que es importante. La bomba de terpel antes de llegar a casa. Es un hito crítico. Porque hasta ahí ustedes saben cómo llegar. Pero hasta el predio ustedes dependen de la persona que sabe cuál es el predio. Bueno. Ubicación de referencia del predio, método de triangulación. Eso es dentro del predio. Uso de brújula para lanzar visuales, obviamente. ¿Sí? Sobre mapa topográfico. Yo les llevo mapas topográficos. Gracias. De solo en las casos que nos interesen. ¿Sí? No de todo eso. Me parece Vamos a la ruta. Vamos a hacer una comparación de esa localización versus GPS. Cómo nos va ubicándonos con triangulación y cómo nos va con el GPS. Porque como yo les digo, el GPS tiene sus problemas, por supuesto. Que si el día está en un lado nos va a dar peor, si estamos metidos en una zanja, tampoco va a coger el GPS. Pues el GPS es una herramienta universal, no hay que despreciarlo. ¿Sí? Y es que ahora están los celulares. Una salvedad aquí. Ustedes necesitan asegurarse que su GPS, por conveniencia, funcione en sistemas de coordenadas portátiles. O sea que tienen que poder cambiarle el sistema de coordenadas. Si no pueden hacer eso, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes les toca coger y anotar esas coordenadas en latitud, longitud, como se las entrega el programa que ustedes usan. Anotarlas. Y después en internet buscar un convertidor de coordenadas. O usar el software que ustedes tienen instalado, que ya tienen instalado de Quantum GIS, poner la coordenada en el mapa y convertirla en Quantum GIS. Hay opciones. Hay muchas opciones. Pero el caso es que si ustedes van a trabajar con un GPS que no tiene coordenadas magnéticas, entonces tienen que anotar, no si sirve. Además que tienen que anotar ese chorrero de número que viene después de la coma. Para después pasarlo a magnéticas. Pero tienen que tomar nota. Igual el GPS sirve. Lo que pasa es que si ustedes van a hacer cálculos de área, ¿se acuerdan que yo les dije? El cálculo de área no se puede hacer en grados, porque entonces el área del lote nos da en grados. Grados cuadrados no significa absolutamente nada. Porque no podemos hacer metros. El área que se hace en hectáreas. No en grados cuadrados. Entonces, el punto de referencia después toca convertirlo a metros. ¿Cómo se hace? Hay métodos. Comparación. Después, actividad de medida de parámetros del lindero del predio. ¿Con qué vamos a trabajar? Con cinta métrica y brújula. De preferencia, no con brújula, pero ya les explico por qué. Entonces vamos a hacer una sistemática de captura de datos de posición relativos y para eso se necesita una libreta de campo. Ustedes tienen que ir tomando. Tal cual como ustedes tienen esas tablitas de los ejercicios
¿Qué ocurre? Alguien contrató su topógrafo o no. Alguien compró su predio y en el predio decía que el predio tiene tal área, tantos metros cuadrados si es pequeño, tantos hectáreas si es un poco más grande. ¿Sí? Pero pueden haber pasado muchas cosas desde el momento que esa persona compró su predio a hoy. Uno, que no sabían medir en esa época, porque hay predios muy viejos que no han cambiado de manos todavía, entonces todavía usan medidas y referencias muy viejas. Corrieron ya. En el caso 2, efectivamente le corrieron la cerca. Y es que la cerca de todos modos se corre, porque cada 5 o 10 años usted los palos de la cerca se pudren. Y usted tiene que sacar esos palos y poner los palos, y usted mismo, con la misma voluntad de ponerlos en el mismo lugar, y falla. ¿Sí? Porque uno dice, lo voy a poner aquí, y abre el hueco, y cuando pone el palo se da cuenta que se corre 3 centímetros, 5 centímetros. Y cuando pone todos los palos, ¿sí?, todas las estacas de la cerca, no le da recta, sino que le da un poquito diferente. Entonces, la forma del cercado, salvo que sea hecho en roca, cambia. Entonces, no fue medido bien, o se le corrió la cerca, ¿sí?, o simplemente no es veraz, no le dijeron la verdad. Y es que usted lo que va a evaluar no es lo que le dicen, sino la realidad del predio. Ese es el trabajo de la persona que vaya. Tiene que evaluar esa realidad. Porque eso es lo que la persona está contando. La otra persona para que ustedes están trabajando, para ustedes mismos, para que están evaluando el predio, ¿sí?, lo que están comprando, al fin y al cabo, no es lo que está sobre el papel, está comprando lo que está en el terreno. ¿Sí? Muchas veces la gente compra una propiedad catastral que no coincide con lo que hay en el terreno. Y esa situación se arrastra por décadas. Entonces, hay que mirar la veracidad. ¿Qué es lo que está comprando en realidad la otra persona? O ustedes están evaluando para ustedes o para otros. Entonces, necesitan una libreta de campo para tomar los datos. Ustedes no lo van a hacer o sea, ustedes deben tener una referencia. No les pueden dar cero información y ustedes llegar a medir un predio porque eso no es hacer nada. De, por lo menos, información de una escritura. En algún momento les tienen que dar. Y en la escritura solamente dice cuál es el área de ese predio. Eso es lo que ustedes tienen que alcanzar a medir. El área del predio tiene que coincidir. Si les dan una cartografía, por ejemplo, lo que hace Catastro, el IGAC, que ofrece una cartografía. Esa cartografía es para todo el país. Está hecha en escala en unas 100.000. Entonces los predios no se parecen a la realidad. Ninguno. Entonces, he hecho de predios por fuera de Bogotá y por fuera de las ciudades y los comparo con el mapa que hay en la vida real, ninguno le pega. Mira, ya 50 predios que me sienten, vamos a mirar este predio. Fallan todos. Entonces, o va a haber una plancha de un topógrafo, o va a haber una referencia catastral del IGAC, o simplemente va a haber un dato de área. A la final lo que ustedes tienen que comprobar, y es lo más importante, porque puede cambiar de sitio, inclusive puede cambiar un poquito de forma, pero lo que le importa mucho que va a traer el predio es que compra un área que le va a servir para hacer algo. Es cierto que es importante saber dónde están los linderos, pero esencialmente lo que se evalúa es lo que hay adentro del predio, porque ese espacio interno es lo que va a ser útil. Y va a tener sus limitaciones para construir o sus libertades para construir y va a ser a lo que le van a dar gusto. Mucha gente no le importa qué es lo que dice el catastro. Ese es el predio que voy a comprar, ¿qué área tiene y cuánto pago por él? ¿Y qué puedo hacer en él? Por supuesto. Listo. Tiene que tener una sistemática, o sea que tiene que tener una libreta de campo. Pero tiene que llevar la libreta de campo. Idealmente la libreta de campo no debería ser un cuaderno donde ustedes toman apuntes de clase. Ustedes deberían sacar o conseguirse un cuadernito que solamente sea para visitas. Cada vez que ustedes vayan a hacer un avalúo, la misma libreta. Para ese avalúo, 4 o 5 hojitas, fecha, no sé qué, la visita, queda archivada. Ustedes presentan la fotocopia de ese material algún día cuando pues, alguien les exige que usted cómo hizo eso, usted cómo sabía que el área de si era la que decía la escritura. O usted está manguado ya con ellos y está haciendo eso mucho estudiado. No, mire qué libreta. Entonces, individualmente la libreta solo debe contener información de qué, de avalúos. Eso le da rigor
algo a su libreta. Entonces saquen una libreta aparte, esa es la topografía que venden en la Panamericana, o hay otras que no son Se llaman así, o sea, libretas como topográficas. las llaman libretas topográficas, pero hay otro tipo de libretas, es que hay muchos tipos de libretas. Yo digo eso porque esa es la más común, que son rojas o grises, verdes, sí. ¿Por qué les recomiendo esas? Porque esas tienen en un lado de la hoja líneas, vienen rayadas por un lado, y por otro lado viene cuadriculada milimétrica, así, por lo menos cuadriculada. Y eso es muy bueno, porque ustedes pueden poner texto y dibujos, es ideal. Pero cualquier cuaderno, siempre y cuando, no les recomiendo anillado. Siempre, o sea, cosidos y que sean como tufi los libros, que sean casi como un libro. ¿Sí? Porque eso de abrigo, ustedes no van a estar trabajando hojas de eso se queda ahí, cualquier tacho de eso se queda ahí. ¿Sí? Es una historia recomendado, una libreta de campo para el futuro. ¿Sí? Si ustedes hacen un avalúo por semana, pues y que trabajan todo el año, todas las semanas del año, pues ustedes van a tener 50 entradas en esa libreta, o sea que al año serían 2 libretas, más o menos. Es un buen archivo. ¿Sí? Si no trabajan tan seguido, entonces tendrán un archivo de una libreta cada 2 años, sigue siendo muy bueno. Entonces, la recomendación consigue una libreta para su sistema. ¿Sí? No un cuaderno y no anillado, ni arrollado. Y no hojas sueltas, definitivamente. Por nada del mundo hojas sueltas. Vamos a hacer un trabajo de poligonal. Pues yo escribí aquí abierta y poligonal cerrada. A la final lo que vamos a hacer es una poligonal cerrada. ¿Sí? Lo que pasa es que esa poligonal cerrada hay un accidente geográfico dentro del predio que les puede impedir hacer la poligonal cerrada inmediatamente. Entonces hay que diferir, ¿no? Pero es una poligonal cerrada. Se hace trabajo poligonal cerrada y después se trabaja el problema de puntos inaccesibles. Si hay un punto específico al que yo no puedo acceder inmediatamente, ¿cómo hago para medirlo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace para medir un punto que está lejos? Yo les dije, o lanzamos una pita hasta allá y otra persona lo recoge y después uno la pita la mide y entonces ya cerró la poligonal. O usa un distanciómetro que puede ser inclusive una persona parada al otro lado y hace de escala, entonces puede ser una aplicación de celular. Hay varias formas de hacerlo. O no llegar allá, sino hacer un croquis auxiliar y después simplemente proyectar eso. Hay formas de hacerlo. Entonces, el problema es la medición de puntos inaccesibles. En realidad no hay ningún punto inaccesible en este predio, pero ahí se puede hacer el ejercicio de cómo se puede inaccesible. ¿Sí? Esto era para la actividad de medida del parámetro. Después vamos a hacer la determinación in situ. Esa es una cosa importante. Ustedes cuando van a hacer una evaluación, aunque ustedes al principio van a entregar un informe después, el resultado tiene que ocurrir ahí, en el lugar. Ustedes tienen que hacer los cálculos ahí. Ustedes tienen que, cuando llegan de la persona que le presenta el predio, inclusive puede usted venir acompañado por la persona que va a comprar. Si vienen a la presentación de un banco no los van a acompañar, pero si vienen como acompañando al comprador, cuando van a hacer la evaluación, el interesado va a venir con ustedes. Uno de los dos va a ser interesado en saber el área. Inclusive el vendedor va a también querer saber qué es lo que van a hacer sobre su predio, que en principio tiene derecho. No, bueno, sí. Hay una reserva, pero al principio tiene derecho a saber. Entonces, porque no tiene derecho a saberlo todo, porque la otra persona quiere hacer una oferta. Entonces, tiene que jugar con una zona gris donde no hay suficiente información para poder hacer una oferta viable. Entonces, ustedes tienen que poder dar el dato ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes toman los puntos y ustedes tienen que hacer cálculos ahí. Entonces, determinación in situ, en el lugar, de errores de medida angular. Ustedes van a medir angular, ¿sí? Hacer las correcciones, hacer los ajustes, hacer control de calidad, para que justo ahí, cuando se vayan a ir de ese predio ese día, digan, ah, sí, el área que dice ahí en esa escritura se parece lo suficiente para decir que es verdad. ¿Sí? O, mire, hay una diferencia como de unos 100 metros cuadrados. Usted puede negociar de ahí porque está como irregular. Entonces pues pide una rebaja.
O miren que eso inclusive tiene más área de lo que dice la escritura, usted puede aprovechar y cortar más tierra de lo que dice la escritura. O no hay problema en la frontera. Entonces, hay que llegar al resultado ahí. No le digo la próxima semana. Bueno, también, esa puede ser una forma de trabajar. Pero idealmente deberían poder terminar el día diciendo, no, el área de esto es tanto. Y compararlo con los datos. Entonces, llegamos aquí. Preparación de un croquis de campo. Lo tengo Ahí. Porque es que una cosa es lo que le dan a ustedes. Alguien me puede dar un dato topográfico. Tome, este es el lote. Y usted puede hacer la asunción de que eso es verdad. Y usted dice, sí, este es el lote. Eso es una forma de hacer el trabajo. ¿Cuál es el riesgo? Que de pronto no sea verdad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la recomendación de hacer las medidas? Ustedes vinieron a ese lote a hacer una revisión. Pues sacamos las medidas, estoy aquí. El lote no mide 500 hectáreas, no, el lote mide 1 hectárea, más o menos. Vamos a medirlo, eso se hace en un rato. O sea, si uno tiene un predio que uno puede medir, lo mide. Entonces, si ustedes lo miden, no son solo datos, pues podrían hacerlo todo numérico. Yo les enseñé cómo hacerlo todo numérico. De pe a pa, ustedes pueden hacer todo sin un dibujo. Ustedes miden distancias, miden ángulos, calculan coordenadas, calculan errores, calculan área. Todo eso lo pueden hacer todo completamente calculado en una hoja Excel. Y ahora Excel cabe en el celular. Pero entonces, ahí sí, como la advertencia, entonces no hay libreta de campo. Cuando ustedes hay que demostrar que es verdad lo que dijeron, porque ustedes van a firmar un documento, hay que anexar la libreta de campo. De sus medidas, que pueden contrastar o ser iguales a lo que le están ofreciendo como información fuente el dueño del predio. Entonces, preparación de croquis de campo. Entonces hay que usar la libreta. Si la libreta no tiene hoja cuadriculada o milimetrada, pues ¿qué hay que traer? Una hojita milimetrada. ¿Sí? Aquí tienen una tabla de trabajo. Aquí les escribo papel milimetrado, regla, escuadra. Es un lápiz. Un borrador también. Suena absurdo, pero a veces uno está allá parado en la mitad de la montaña y me equivoqué. El borrador. En el carro. Ese día no es porque vaya un maletín que la idea es que siempre la logística sea lo más liviana posible. Uno siempre se va a llevar algo que no sea un maletón, porque entonces se va a enredar. Que no sean 10 equipos, porque se no enredar. Entonces siempre hay que tratar de minimizar la cantidad de cosas. Yo digo, una libreta, ¿sí? Un lápiz, o sea, unas cositas que quepan una cartuchera, ¿ya? Una brújula, pues sí, para hacer las medidas, los mecánicos, esas cosas. ¿Sí? Todo eso que sea en un maletecito pequeño. Ustedes casi siempre van a llegar en carro, porque no aprendieron esto que a mí. Si van a llegar a un maletón, se van a cansar. Y no creo que van a pagar un siquiera solo para hacer una realmente no tiene sentido. Sí. Para tareas más costosas. Bueno, cálculos de coordenadas relativas. Miren que no les dije absolutas. Si ustedes no son capaces por algún motivo de ubicarse, ustedes saben cuál es el predio, ustedes saben dónde están, pero desgraciadamente su ubicación por triangulación o por GPS es tan mala que ustedes no pudieron conseguirse una coordenada veraz. No importa. ¿Sí? El predio, eso se llama predio cierto, el predio existe. Ese predio está ahí, yo estuve ahí. No le puedo dar fe de dónde está el punto exacto del predio, pero el predio existe. Entonces yo lo que puedo hacer es, una de las coordenadas del predio, por dentro, o sea, del predio, es la 00. No 1.000.000 con respecto a Bogotá, sino con respecto al predio, 00. Y yo hago mis medidas dentro del predio. Y van a haber coordenadas relativas. Coordenadas relativas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden medir coordenadas relativas y después convertirlas a coordenadas absolutas que tienen una buena referencia. Y es que acuérdense que en el ejercicio de uno de esos de triangulación que yo les mostré, yo usaba el parcho y la latitud. Y el de parcho no son kilómetros de distancia, sino tantos metros para acá, tantos
deparchos y latitudes simplemente se suman a la coordenada inicial. Todos esos deparchos y latitudes son coordenadas relativas. Y todas las coordenadas relativas pueden después amarrarse a una coordenada absoluta que puede ser Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden hacer esta tarea sin necesidad de ubicarse con respecto a la iglesia del pueblo. Ustedes van muy contentos, hacen sus medidas, les da el error, les da la vida. Y el predio existe, yo lo medí, pero no tengo una ubicación geográfica absoluta. Pero pues hay que escribirlo. Que al final el predio existe, se considera real, es predio cierto. Sí. Pero si quieren, por ejemplo, hacer ya un englobe, un desenglobe, cosas así, les toca contratar un servicio de ubicación y llamaré aquí al compañero que debe estar para que haga esa tarea. No, ¿verdad que siempre es bueno tomar fotos de los predios que se visitan? Claro, todas las fotos que ustedes puedan tomar de todo lo que ustedes hicieron dentro del predio. Y ojalá una foto de ustedes dentro del predio para ver cómo ustedes estuvieron ahí. Y no solamente como un selfie, sino porque esa es la prueba, ciencia cierta, de que el trabajo se hizo. Hacerlo. Eso se llama documentación. Documentación. Eso es documentación. No lo sé, tiene que ser donde ustedes se vean dentro del predio, no su cara con el predio de fondo. ¿A qué va la? Hubo un trabajo que a mí me tocaba hacer hacia el sur de Bogotá para una urbanización. Pero la urbanización estaba en problemada conmigo, como si tuvieran dos dueños. Y entonces uno de los dueños me contrató, es que hacer un trabajo de que, bueno, yo no es ese predio, pero no puede entrar, porque tenemos un problema ahí. ¿Cómo yo dentro del predio? No, vaya y tome fotos del predio y eso. No, señor. Uno tiene que aparecer dentro del predio en las fotos y en la documentación, porque es que cualquiera puede llegar a tomar fotos desde afuera y decir cosas acerca de eso. Pero eso puede ser mentira o puede ser de mala fe. Claro, yo al hombre que me estaba tratando de contratar eso le dije, no señor, ustedes tienen un problema de resuelvan primero, porque puede haber demandas, ahí puede haber invasión del precio. Yo no puedo decir nada acerca de este predio hasta que usted no tenga acceso al predio. Por eso les digo, yo tengo acceso a mi predio. Yo puedo demostrar que tengo acceso de muchas formas. Una de esas es que la casa que hay ahí, yo la puedo abrir. ¿Sí? Por eso que a mí me gustan los predios que tienen edificaciones por dentro. Porque nadie más puede abrir la casa de mi predio. ¿Sí? Nadie puede abrirla. O sea que si alguien viene a decir, no, es que este predio es mío, el que va a comprar dice, ah, sí, venga, miremos la casa por dentro. Ay, no, es que no traje las llaves, es que no sé qué. No, pues cualquiera puede saltarse la cerca. ¿Sí? Pero si dentro del predio hay una edificación, la edificación está cerrada, el que tiene la llave tiene acceso al predio. Entonces, una de las cosas que hay que asegurarse cuando uno va a hacer un avalúo para alguien es que no se esté haciendo un avalúo a un estafador. ¿Sí? Entonces, la persona que pide hacer el avalúo o la persona que está ofreciendo para hacer el avalúo tiene que tener acceso al predio. El acceso al predio implica muchas cosas. Pero en principio, cuando ustedes lleguen, que no salga nadie a gritar, esto es mío. ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen ahí metidos? ¿Sí? Porque si no, ustedes pueden estar prestando para alguien. Entonces, eso es importante. Vamos a hacer los cálculos relativos. Sí. Tenemos calculadora. Ay, sí, es un No, Pero le va a hacer falta ya. En campo. No, hoy no está el trabajo pendiente, ¿no? Pero hay la cosa Yo aquí escribí, no requiere calculador, pero es preferible. Claro, porque es que hay operaciones que se pueden hacer a mano, pero sobre todo no haciéndolas. Una función trigonométrica inversa es una tarea difícil de hacer. O sea, ustedes tomen coseno de un ángulo o tangente de un ángulo opuesto por adyacente, vaya y ve que yo lo hago. Pero es que si ustedes tienen el valor de la tangente y del ángulo, eso ya no es tan sencillo, eso se llama función inversa. Ustedes dan la tangente y ¿cuál es el ángulo de esa tangente? Esa es la función inversa, está en la calculadora, pero calcúlelo. Sí, ahí está. Claro. Sentencia inversa de 1,40. Entonces, las funciones inversas no son triviales.
idealmente tener una herramienta para calcular eso es bueno, las funciones inversas. Y van a ver que es muy importante para la evaluación que vamos a ver. Como ayer, ¿sí yo? Entonces, no requieren calculadora, pero si no van a llevar calculadora, necesitan saber cómo hacer funciones inversas trigonométricas. Y si no saben, lleven la calculadora.